Brother James there is waiting for us to say something. Hallelujah. Thank you, Lord, for this day. Gracias, Señor, por este día. This is the day the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Ese es el día que hizo Jehová, regocijaremos y alegraremos en él. Amén. Amen. Let's go ahead and pray. Vamos a orar. Father, we thank you for this Padre, day, te damos gracias por este día, for your love, your mercy, your goodness. por su amor, su misericordia, su bondad. And now as we're going to get into your word, Y ahora, Señor, que vamos a entrar en tu palabra. I pray that you will open our minds and our hearts to receive your word. Ahora que abren nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra. That we will not only be hearers of your word, but also doers of your word. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, pero también hacedores de tu palabra. That we can be able to apply those things in our hearts and into our lives. Para que podamos aplicar las cosas a nuestras vidas y en nuestras mentes. To be an example to those around us. Para ser un ejemplo para los que están en nuestro alrededor. We thank you. Te damos gracias. We ask all this in Jesus' Te name. pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. I was going in one direction and God kept Estaba yendo yo en una dirección, pero Dios siguió He changed the course. cambiando la vedera. So let's open our Bibles to the book of John. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Juan. John chapter 3. Juan capítulo 3. John chapter 3. Juan capítulo 3. We'll start in verse 1. Vamos a empezar leyendo el versículo 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Ese vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof,
but canst not tell whence it cometh and whither it goeth. So is every one that is born of the Spirit. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verse 9. Versículo 9. Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer eso? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Verily, verily, I say unto thee, we speak what we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. If I have told you of earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Y como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. El que en él cree, no se, más que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. And this is a condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deed should be reproved. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Amen. Amén. Thank you, Lord, for the reading of your word. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. So, it says Nicodemus comes to the Lord at night. So dice que Nicodemo vino al Señor en la oscuridad de la noche. He came by night. Vino en la noche. Why did he come by night? ¿Por qué vino en la noche? Because he didn't want the other Pharisees and Sanhedrin seeing him talking to Jesus. Él no quería que los fariseos y el Sanedrín lo viera a ir allí a hablar a Cristo. Now, think about this. Piénsalo. The Pharisees, it says, Los fariseos, dice aquí, already, Nicodemus says, we know that you come from God. pues Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios. That means he's already testifying that the whole Sanhedrin know that Jesus came from God. Él está testificando aquí que todo el Sanedrín sabía que él había venido de Dios. Because no man can do these what? Porque nadie puede hacer estos ¿qué? Miracles. Esos milagros. Unless God be with him. Sino que Dios está con él. So they've already seen his miracles So, up ya to this point. a ese punto ya habían visto esos milagros. They've all acknowledged that he must be sent from God. Ellos han conocido que él había venido de Dios. But later on, you'll see them say, show us a sign that we may believe. Pero ya después ellos están diciendo, demuéstranos un señal para que podamos creer. So he comes to him and he tells him this stuff, right? So, él vino a Jesús y el Señor Jesús nos demuestra esas cosas. It's like you having a camp meeting Es como tienes una reunión and en campamento and some of the big leaders and maybe city officials come to you y hay unos grandes personas y quién sabe oficiales del pueblo. we know you have to be from God because look at the stuff you're doing. Sabemos que has venido de Dios porque miren las cosas que estás haciendo. And the response would probably be, Y probablemente van a responder, of course, God sent me. sí, pues Dios me envió. But look what Jesus answers. Pero miren lo que Cristo anuncia. He doesn't even acknowledge what Nicodemus said. Él ni hace cuenta que nada de lo que Nicodemo He lo había doesn't say, dicho. oh, now y'all see how great a man I am. No. Él no dijo, entonces ya ves que yo soy un hombre grande. He says, we know you come from God. Porque Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Because Dios. no man can do these miracles unless God be with him. Porque ningún hombre puede hacer esos señales que sí, Dios no está con él. And Jesus says, Pero Jesús dijo, verily, verily, I say to you, unless you are born again, you will not see the kingdom of God. de cierto te digo, ¿no? El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Didn't acknowledge a word he said. Él ni pensó nada en lo que Nicodemo había dicho. Because he's already seeing his heart. Porque él había visto ya su corazón. So unless you're born again, Bueno,
si no naces de nuevo, you're not going to understand the things I'm going to tell you. no vas a ni entender las cosas que yo te voy a decir. That's what he was saying. Eso es lo que estaba diciendo. Because Jesus says Porque Jesús dijo, his message was, su mensaje era, the kingdom of God is here. el reino de Dios está aquí. Basically, he was saying, I'm here. Básicamente él estaba diciendo, aquí estoy. And they didn't believe him. Pero no le creyeron en él. So he's telling Nicodemus, So él estaba diciendo a Nicodemo, unless you're born again, si no nacieres de nuevo, you're not going to see no vas a ver the kingdom of God. el reino de Dios. And Nicodemus, Y Nicodemo he says, what? dice, ¿qué? What do you mean? ¿Qué quiere decir? How can a grown man ¿Cómo que un hombre grande enter back into his mother's womb and be born again? cómo puede entrar en el vientre de su madre otra vez para nacer de nuevo? What? They missed everything Jesus said. Él no entendió nada de que dijo el Señor Jesús. So then he clarifies it. So, Jesús lo clarifica. Unless you're born of water and the Spirit. Si no naciere de Agua y el Espíritu. agua y el Espíritu, You cannot enter the kingdom. no puedes entrar en el reino. And he explains it. Y luego lo He explica. explains all this. The born of the flesh, born of the Spirit. Nacido de la carne, nacido del He Espíritu. says, marvel not that I tell you these things. No te maravillas de esas cosas que yo te estoy diciendo, That you must be born que again. tienes que nacer de nuevo. And he talks about the wind. Y luego habla del viento. And Nicodemus Y Nicodemo still hasn't caught on. todavía no ha entendido. How can these things be? ¿Cómo puede hacer estas cosas? That's when Jesus finally says, Por eso Cristo dijo, en fin, you're a teacher of the law. tú eres un maestro de la ley, You're a master of Israel. un maestro de Israel. And you don't know these Y things? no sabes estas cosas. Almost like, well, what have you been reading for the past umpteen years? ¿Qué has leído por esos últimos cuantos años? It's in here. Está aquí en toda la lectura. Because if you read in Acts, Porque si leas en el libro de Hechos, it talks about the disciples and Philip preaching. habla de los discípulos, Felipe hablando, And it says, with the law and the prophets, que dice, en la ley y los profetas they preached Jesus. se hablaron de Jesús, predicaron de Jesús. So he's in there. So, él está adentro de esos. And Jesus says, like saying, I'm surprised you don't understand this. Como Cristo está diciendo, me da una, no puede entender cómo no entiendes esas cosas. You being a teacher, Tú siendo maestro, you're the one teaching this, tú estás enseñando eso and you don't understand what I'm saying? y no entiendes lo que estoy diciendo. That's when he says, we speak what we know, Por eso digo, nosotros hablemos lo que sabemos and we testify what we have seen, y testificamos lo que hemos visto and you're not receiving our witness. y no estás recibiendo nuestro testimonio. If I would have clearly told you earthly things, Si había hablado de las cosas terrenales and you don't believe, y no entiendes, how are you going to believe if I tell you spiritual things? ¿cómo vas a creer si yo hablo de las cosas And espirituales? he keeps talking. Y sigue hablando. He even gives a description of how he's going to die. Él aún da una descripción de cómo va a morir And él. as Moses lifted up the serpent, so shall man be lifted up. Como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. And he says, why? Y luego dice, ¿por qué? That whosoever believes in him should not perish but have eternal life. Que cualquiera que en él cree no se va a perder, pero va a tener la vida eterna. So imagine, Jesus is walking around on earth, So, imagínense, el Señor Jesús está caminando en ese mundo, preaching and teaching, predicando y enseñando, and the whole time y todo el tiempo he already knows what his end is going to be. él sabe cómo va a ser terminar su tiempo aquí. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, Como Moisés levantó el serpiente and it en el said, desierto, what was the purpose ¿qué era el of propósito? Moses lifting up the serpent in the wilderness? ¿Qué era el propósito de Moisés levantando el serpiente en el desierto? It was so that people that got bitten by the snake Era por causa de la gente que fue mordido, picado por una víbora. all they had to do was look up to that serpent that Moses lifted up. Todo lo que tenían que hacer es levantar la vista a ese serpiente que Moisés había levantado And they would be healed. y serán sanados. And just like Moses lifted the serpent in the wilderness, Igual, de la misma manera que Moisés levantó el serpiente en el desierto, the Son of Man must be lifted up. el Hijo del Hombre se ha levantado. It says, and even so, he says, must the Son of Man. That means he must be lifted up. He has to be lifted up. Ese dice que él tiene que ser levantado, That whosoever que cualquiera looks to the cross, believes in him, that's what que it means, cree en él y mira la cruz, should not perish but have eternal life. no se echa a perder, pero tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal, everlasting life. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. That's the whole purpose of him being lifted up on the cross. Es el propósito completo para que la gente pueda tener la vida eterna. That we can go to the cross Que nosotros podemos ir a la cruz and be saved. y ser salvos. That's why Jesus says, Por eso Jesús dice, I am the way, the truth, and the life. And no man goes to the Father except through me. por eso Cristo dice, nadie, pero nadie, como Puede dice, venir al Padre. puede venir al Padre sino por Él. La única manera, He's the door. Él es la puerta. And you have to go through Y him tienes que pasar por medio de Él to get to the Father. para llegar al Padre. Ninguna For manera. God sent not his Son into the world to condemn it. He ¿Por did qué? not send Jesus the first time to judge the earth. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. He did not come to judge it, No vino para juzgar el mundo, but that the world through him might be saved. sino para que el mundo sea salvo por Él. And he shows that Y Él lo demuestra. when they brought the woman by his, and threw her down at his feet. Cuando trajeron al mundo la mujer, Él la avientó a sus pies. And he said, those who have not committed this sin can go ahead and throw the rock. Él dice, el que no ha permitido o ha hecho ese tipo de pecado, tire la primera piedra. And the Bible says they all left. Y la Biblia dice que todos se fueron. Jesus was the only one that could throw a rock at her.
Cristo era el único que podía haber aventado la piedra a él, a ella. And he didn't do it. Y él no lo hizo. And he asked her, where are those that condemn you? Y él le pregunta a ella, bueno, ¿dónde están aquellos que te estaban condenando? She says, there are none. No hay ninguno. And what does he say? ¿Y qué dice él? Neither do I condemn you. Ni yo te condeno. And he had the right to do it. Y él tenía el derecho para hacerlo. But he said, neither do I. Pero ni yo te condeno. Go and sin no more. Ve y no peques más. But the second time he comes, Pero la segunda vez que él viene, he's going to come to judge the earth. él va a venir para juzgar el mundo. But Pero before that time, antes de ese tiempo, while we still have the time, mientras que todavía tenemos el tiempo, you must be born again. tenemos que nacer de nuevo. In order to be saved, Para que podamos ser salvos, you must be born again. tenemos que nacer de nuevo. While there's still time, Mientras que todavía hay tiempo, while you're still breathing, mientras que todavía están respirando, you must be born again. tenemos que ser nacidos de nuevo. Paul says, today is the day of salvation, Pablo dice, hoy, este día es el día de la salvación, because you are not promised tomorrow. porque no está prometido mañana. We're not promised tomorrow. No estamos prometidos mañana. We're not promised our next breath. No estamos prometidos nuestro siguiente respiro. I mean, we've heard it and we've seen it happen. Nosotros hemos oído y hemos visto. It was just, boom, suddenly gone. De repente, pum, y ya no estamos. They were dead before they hit the floor. Estaban muertos antes de que se llegó al suelo. Just so you're not promised your next breath. So no somos You're not promised. prometidos el siguiente You know, respiro. I've had people tell me, well, I'll when I'm on my dying breath, I'll give my life to the Lord. Yo he oído personas decir, al último respiro voy a entregarme al Señor. But if you don't have that last dying breath, Bueno, si no tienes este último tiempo de hablar antes de que pereces, you never know. nunca sabes. Some people die cussing God. Hay unas personas que mueran maldiciendo a Dios. So you can't really say, well, on my dying breath, I'll accept it, because you may not. So verdaderamente no puedes decir, a mi último respiro voy a entregarme a Cristo. You do have that opportunity. Tienes esa oportunidad. You know, we have a good example in the Bible of the thief hanging next to Jesus. Tenemos el ejemplo en la Biblia, pues el que estaba también sobre una cruz juntamente con Cristo, He was on his dying breath, estaba en su último respiro and he acknowledged Jesus. y reconoció quién era Cristo. He said, "Remember me when you go remember me when you get to heaven." Y estaba diciendo, recuerda de mí cuando llegas a los cielos. And Jesus said, "I tell you, today you will be with me in paradise." Yo te digo que hoy, este día, estarás en el paraíso conmigo. He got saved in his last moments. Él se salvó en sus últimos momentos. We've had examples of that too in life. Hemos tenido esos ejemplos también en esta vida. People on their deathbed coming to the Lord. Personas en los hospitales, en sus últimos respiros, reciben al Señor Jesucristo. But that doesn't happen all the time. Pero eso no acontece todo el tiempo.
And you can't gamble on that. Y no puedes You can't echar suerte pensar en en eso. eso. It's it's gonna go one way or the other. Te vas a ir de una manera u otra. But the minute you step into eternity, Pero el momento que tomas ese paso a la eternidad, it's over. ya se acabó. You've sealed your fate, Ya has sellado su fe. and you're gonna either go to heaven Y te vas a ir a los cielos or you're going to hell. o te vas a ir al otro parte, al infierno. There's only two places to go. Solamente hay dos lugares donde puedes ir. We don't get to float around on a cloud until the day of reckoning or anything. No podemos No. estar flotando allí en las nubes hasta el día de reconocimiento. Paul says, Pablo dice, the absent from the body, ausente del cuerpo, present with the Lord. presente con Dios. As soon as you die, you're going to be before Him. De esta manera, rapidito va a estar con Él. And you'll probably wind up one place or another. Y vas a llegar a un lugar u otro. It all depends on one thing. Todo depende de una cosa. Did you accept His Son? Aceptaste a su Hijo. And if you accepted Him, Si has aceptado, ¿no? you will enter into the kingdom of Vas heaven. a entrar en el reino de los cielos. If you did not accept Him, Si no lo aceptaste, you are not going to go there. no vas a ir allí. You're going to go someplace else. Te vas a ir a otro lugar. Amen? Amén. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. We thank you for your love, your mercy, your goodness. Gracias por su amor, su misericordia, su bondad. We thank you for all the wonderful things you've done for us. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que has hecho para nosotros. And now as we're going to dismiss, Y ahora que vamos a ser despedidos, I pray that you would go with each one who is here this morning. ahora que vaya con cada uno que está aquí esta mañana, Bless them in a mighty way. bendícelos de una manera especial. Keep them in the palm of your hands Guárdalos en el hueco de tu santa mano, till we meet again. hasta que reunemos otra vez. The tithes and offerings that have come in, Los diezmos y ofrendas que han entrado, bless those who have been able to give. bendice a los que pueden dar, Multiply it back 100-fold. multiplica para atrás a 100. Those who could not give, Los que no pueden dar, Lord, bless them Señor, bendícelos that they can give next time. para que pueden dar la siguiente vez. Father, the food we're about to eat, Y para la comida que vamos a comer, bless it, nourish our bodies. bendícelo en nutrimento de nuestros cuerpos. Bless all those who prepared it. Bendice todos quien lo preparó, Multiply it back 100-fold. multiplica para atrás a 100. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amen. amén. And now I want to say, Y ahora I want to give an opportunity Quiero decir que quiero dar una oportunidad for all those that have not accepted the Lord. para todos que no han aceptado al Señor. Today is the day. Hoy es el día. I'm going to say a prayer Voy a hacer una oración. and just repeat it after me. Y nada más repite después de mí. Lord Jesus, Señor Jesús, I come before you. yo vengo delante de ti. Forgive me of my sins. Perdóname mis pecados. I repent of those things that I have done. Me arrepiento de las cosas que yo he hecho. Wash me with your blood. Lávame con su sangre. I invite you into my heart Yo invito a ti a mi corazón to be Lord and Savior para of my ser life. Señor y Salvador de mi vida. I thank you Te doy gracias that you have set me free. que me has libertado And now I have eternal life. y ahora tengo la vida eterna. Thank you. Gracias. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. If you say that simple prayer and you Yeah. believe it, Si has dicho ese and you are born oración again, simple y lo Welcome. crees que estás nacido de nuevo, welcome to the family of God. bienvenidos al cuerpo de Cristo. Amen. Amén.